Hola hermanos, hola intercesores, les estoy nuevamente saludando, haciendo este pequeño video y continuando más que nada con lo que hemos estado viendo de oración, que es un gran privilegio ser llamados a ser su casa de oración. Y hoy quiero seguirles compartiendo sobre la centralidad de la intercesión en el plan de Dios. O sea, en el plan de Dios, ¿dónde entra la intercesión? ¿Dónde entra la oración? Y quiero compartirles brevemente cómo la oración y la intercesión dentro de toda la historia del plan de Dios eh, tienen que ver y todo se centraliza dentro de eso y por eso la gran importancia de la oración. Vemos aquí que la historia humana comenzó con reuniones de oración diarias en el jardín del Edén. Realmente todo comenzó ahí. Vemos ahí en Génesis 3:8, como dice la palabra de Dios, que Jehová descendía y tenían comunión cara a cara con Adán y tenía esas reuniones de comunión con él. Porque hemos aprendido que nuestro llamado principal es tener comunión con él, con su hijo. Y entonces realmente la historia de la humanidad empezó reuniéndonos con nuestro amado todos los días hasta que, bueno, hubo el pecado, entró el pecado, hubo esa transgresión y se perdió precisamente, eso es lo que se perdió, esa comunión con el amado, y hubo ya una división, y hubo algo que ya no permitió que el hombre y Dios cara a cara pudieran tener esa comunión. Es por eso que hoy quiero mostrarles qué importante es eh, tener esa comunión con el Padre. Y no nada más eso, continuó la historia y también vemos que Israel comenzó como una nación en una reunión de oración. Ahí les mostramos la imagen, como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, fue llevado al monte Sinaí en el desierto y su objetivo principal, o Dios que los llevó, los rescató, les dio su salvación, es para reunirse con ellos, para tener comunión con ellos nuevamente y descender del cielo a la tierra y con toda su gloria en su majestad. Y realmente Israel, ahí como nación, nació, perdón por la redundancia, como una nación, como su pueblo escogido. Y vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y Dios les declaró esto, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa, un reino de sacerdotes. Dios ha llamado desde el principio de la historia a ser un reino de sacerdotes, un reino que tenga comunión con Él, que Él mostrando toda su gloria, Él mostrando toda su gracia, toda su majestad, y Él teniendo comunión en adoración nosotros hacia Él. Fíjense, en Éxodo capítulo 25, versículo 2 al 8, el primer gran proyecto de construcción de Israel, ¿qué cree que fue? Fue construir un santuario de adoración o una casa de oración, una casa de comunión con Él. Ese fue, Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto para presentarse, para presentarle las leyes, para decirles que Él es su Dios, ellos son su pueblo, y les dio una encomienda. Su primer gran proyecto y el más importante que tuvieron que hacer aún dentro del desierto fue construir un santuario de adoración o una casa de oración. Esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. Y también continúa la historia y si seguimos leyendo todo el tiempo, Dios siempre ha querido mostrar eso y esa es la centralidad en el plan de Dios, en dónde cabe la oración, en dónde está la intercesión, su gran importancia. Y vemos también en el tabernáculo de David, estos datos me encantan y yo sé que algunos que son músicos, cantantes, es como que nuestro sueño, gran sueño, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Algún día así va a ser.
Porque en el tabernáculo de David, fíjate, David financió, cuando él se proclamó rey, cuando ya lo proclamaron rey, cuando ya estuvo en el trono, tuvo un principal objetivo y es precisamente hacer un tabernáculo que Dios le reveló del cielo y le mostró, y él quiso hacer y dijo, yo no voy a descansar hasta que le construya casa a nuestro Dios, así como la he visto, como me ha sido mostrada. Entonces David, en su poder, en todas las riquezas que Dios le permitió, David financió, fíjate, 4,000 músicos, 288 cantores y 4,000 porteros. Esto lo vemos en en primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 5. Entonces, con calma en casa, busca todos estos textos y deleítate en lo que Dios hacía. Imagínate, él sostenía 4,000 músicos, 288 cantores, 4,000 porteros. Aquí vemos pues una imagen más o menos como se imagina uno que era todos estos músicos, eran unas reuniones de oración, de adoración impresionantes y 24 horas, 7 días a la semana sin parar estaban adorando y exaltándole por lapsos de 2 horas y nunca faltaba en la casa de oración, en el tabernáculo, incienso, que es símbolo de la oración y adoración, canto, música. Imagínate, tenía un staff de 10,000 personas que trabajaban de tiempo completo para facilitar la adoración. O sea, era un staff de 10,000 personas. Esto se calcula ahora que esto costó alrededor de $200 millones anuales, sin contar los costos de edificio y demás cosas. Solamente alrededor aquí hacen un cálculo que a cada músico, a cada cantor, cada portero le pagaban alrededor de $3,000 mensuales para sostener ese tabernáculo 24 horas, 7 días a la semana, adorando. Sí, muchos músicos y cantantes decimos, wow, si me dieran $3,000 al mes, yo me estaría súper dedicado. Pero realmente creo que nos falta tener, pero esa, ese entendimiento de que somos llamados a ser casa de oración y ser casas de oración 24/7. Vemos en segundo libro de Crónicas 29-25, me gustaría que leyéramos, que dice, Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con platillos, salterios y cítaras, según que la norma de David y Gad y etcétera, otros profetas, porque aquella norma la había dado el Señor por medio de sus profetas. ¿Quién dio la norma o quién dio el método, la forma de adorarle, de establecer un tabernáculo? El Señor mismo fue el que lo mostró, el Señor mismo fue el que lo reveló. Y entonces David lo único que hizo fue reproducir, es una sombra el tabernáculo de lo que realmente se hace en el cielo. Y David intentó hacerlo en sus recursos, en su humanidad, hasta donde él pudo. No pudo construir el templo de Salomón porque Dios le dijo, tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Y así fue, y así fue. Y vemos sí, el camino de la historia y el más importante, el ejemplo más importante que tenemos es el de Jesús mismo. Fíjate, Jesús comenzó su ministerio público en una reunión de oración, nada más y nada menos que en el desierto. Pasó 40 días, 40 noches sin comer en el desierto, sin tomar agua, solamente antes de salir a hacer milagros, antes de salir y predicar a las naciones, antes de ir y ir a hacer discípulos, ir a mostrarse que Él era el Mesías, pasó 40 días en oración, en comunión con su Padre, cara a cara, a solas, en el lugar secreto, donde nadie lo ve. Entonces, ¿qué mayor ejemplo y qué importancia nos está mostrando la palabra de Dios?
lo importante que es la oración, la intercesión dentro del plan de Dios. Si Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ir 40 días en ayuno y oración con el Padre para consultarle a Él, para ser lleno de su presencia, ser lleno de todo lo que Él necesitaba para poder comenzar este ministerio de 3 años y medio y traer la salvación al mundo. ¿Y qué crees? No nada más eso. O sea, fue eso y terminó Jesús en una reunión de oración. Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra en una reunión de oración y terminó con una reunión de oración en el Getsemaní. Ustedes saben esta historia y entonces, eh, ¿qué mayor ejemplo tenemos? Y sabes, a lo que voy es que con nosotros como iglesia tenemos un comienzo y un final. Cuando Jesús fue arrebatado, la iglesia comenzó con una reunión de oración. En Hechos capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2 vemos ahí cómo Dios se movió y toda la iglesia se empezó a levantar con los apóstoles y dice que estaban 120 unánimes, reunidos cuando fueron llenos del poder de Dios. Y fue que Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de Dios. O sea, manténganse en oración, manténganse en comunión conmigo. Y así fue como empezó la iglesia, con una reunión de oración. ¿Y qué crees? La iglesia también va a terminar con reuniones masivas sin parar de oración día y noche. Miles de casas de oración. Actualmente hay más de 25,000 casas de oración día y noche. La semana pasada les compartí un video de China, cómo tienen esa casa de oración, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, en México. En todas partes se están levantando corporativamente en estadios, en iglesias que nos están llevando a la oración. Hoy que estamos viviendo esta cuarentena, nuestro principal trabajo que Dios nos está trayendo es al lugar secreto, en este desierto que estamos pasando, es donde tenemos que tener comunión, intercesión, oración y mirar nuevamente al Padre cara a cara, preparándonos a lo que va a ser en la eternidad. Y con esto termino. Nuestro mayor privilegio en la gracia de Dios es ser una casa de oración. Es ser una casa de oración. Realmente nosotros fuimos llamados. Ahora entendemos que tú y yo somos esa casa de oración donde habita el Espíritu Santo. Y hemos sido llamados a todo el tiempo estar cerca de nuestro amado. Todo el tiempo estar cerca de Él, compartiendo y amándonos, porque Él en su gracia y en su misericordia, Él nos bendice y nos da de su amor, porque así es nuestro Rey, así es nuestro Rey. Yo quiero por último que cerremos compartiendo, a ver si puedo por aquí compartir pantalla. Sí, quiero que terminemos leyendo este texto. Fíjate, este texto que está en Isaías capítulo 56, versículo 3 al 8. Léelo conmigo. Dice, si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo. Dentro de mis muros les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mis montes sagrados y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos.
Wow, o sea, esos extranjeros que está hablando ahí el Señor, esos extranjeros, somos tú y yo. O sea, ¿qué promesa tan más grande que dice, si esos extranjeros se mantienen firmes y hacen mi voluntad, respetan mi día y se mantienen en comunión conmigo, yo les daré algún privilegio mayor que mis propios hijos, el pueblo de Israel. Dice que a ti y a mí, si nos mantenemos en comunión con Él, le creemos, hacemos su voluntad. Dice que nuestros nombres quedarán grabados para siempre en su templo y nos llevará felices a su casa de oración. Al final, cuando Jesucristo venga y venga a restaurar todo y venga a hacer justicia, nuestro gran herencia, nuestro gran premio es estar delante de Él contemplando su belleza en su casa de oración día y noche. ¡Wow! ¿Ves la importancia, la centralidad que tiene, la centralidad que tiene? ¿Qué privilegio tenemos de ser llamados casa de oración? ¿Qué privilegio? La centralidad de la intercesión en el plan de Dios. Tú eres parte de esto y no te lo pierdas. Te animo a que sigas teniendo esos lugares secretos, teniendo esa oración, aún internándote más en el lugar secreto. Te voy a decir algo, la autoridad sale de la intimidad. Te lo vuelvo a repetir, la autoridad sale de la intimidad. Gracias, hermanos, por escucharme. Espero no haber sido tan largo. Dios les bendiga y seguiremos compartiendo más de todo esto tan hermoso que es la oración. Bendiciones.